Saludos amigos desde Cozumel, les manda un abrazo el pastor Salomón de la Cruz. En esta ocasión quiero tocar un tema que está descuidado prácticamente en redes sociales, que es el tema de la oración en el espíritu y con el entendimiento relacionado con las elecciones políticas en nuestro país. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Bueno, mucho. De hecho, la Escritura nos manda a orar por las autoridades y también recordemos que en otra ocasión lo voy a discutir, el tema de que Él pone y quita reyes, lo voy a estar detallando en otro video, espero que también pueda ser de ayuda esa aportación, pero yo me siento en la responsabilidad pastoral de hablar correctamente en su contexto correcto el tema de la oración y las elecciones de las autoridades en una comunidad, porque hay mucha gente que simpatiza con el evangelio o que no está bien documentada con respecto al uso del tema de la oración y piensan que lo único que la iglesia debe de hacer en este tema es orar. Pero quisiera hacer por lo menos unas 4 precisiones. La primera precisión es dejar claro que la oración pues es igual que importante que otras acciones como nuestra responsabilidad social. La oración es tan importante como nuestras acciones, como nuestra presencia social, como nuestra participación social, como nuestra participación política. Y es tan importante la oración porque todo lo que hagamos debe de estar bañado de oración. A mí me llama la atención que mucha gente, cuando se trata de opiniones políticas, ¿sabe qué, hermano? Lo único que hay que hacer es orar. No es lo único. Es parte importante. Incluso hasta creo que no están entendiendo que detrás de todas estas opiniones, detrás de todos esos consejos que damos con relación a una buena elección, porque es parte de lo importante que consejería que un pastor tiene que dar, hacer una buena elección, debe ir acompañado y como siempre de oración. Y esto lo hacemos porque cuando alguien te manda a orar quiere decir que piensa que no oras o está reflejando su vida personal de falta de oración. No es lo único, eso es para comenzar, la oración no es lo único, es parte indispensable, al igual que otros factores que tienen que ver con nuestra responsabilidad social. En segundo lugar, la oración no es para convencer a Dios que Dios haga lo correcto, porque parece ser que cuando alguien aconseja, lo único que hay que hacer es orar, o sea, es decirle a Dios, Dios, haz lo correcto. ¿Tenemos que convencer a Dios para que haga lo correcto? No. Además, es una desfiguración del concepto de Dios, de la soberanía de Dios y de la omnipotencia de Dios. Porque la omnipotencia y la soberanía de Dios no se basa en el concepto maometano, por ejemplo, de la omnicasualidad de Dios, porque allá en el concepto maometano Dios es omnicausal, es decir, Él es la causa de todo, incluso Él es la causa del mal, es la causa de los malos gobiernos, Dios es la causa de todo. No, en el concepto bíblico, la omnipotencia y la soberanía de Dios, al quitar y poner, está basado precisamente en una causalidad combinada, es decir, Dios es al final quien hace su voluntad, pero no es la única causa de lo que sucede. Incluso muchas de las ocasiones va a ir acompañada de su voluntad que le llamamos permisiva, como el caso del pueblo de Israel cuando Dios había puesto de juez a Samuel y ellos dijeron, yo no queremos a Samuel al quien Dios puso, queremos un rey como todas las naciones. Y bueno, no era la voluntad absoluta de Dios, pero fue la voluntad permisiva al presentarles a Saúl como rey. Y aún así Dios actuó con su misericordia, sí, pero no era su voluntad absoluta, fue su voluntad permisiva. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. En tercer lugar, la oración va a mostrar el poder con que nosotros oramos cuando tenga la autoridad, la capacidad de influir en nuestras decisiones. Es decir, muéstrame qué poderosa es tu oración al mirar cómo influye en tus propias decisiones, cómo tiene el poder para cambiarte a ti. Si tu oración no tiene poder para cambiarte a ti y tus decisiones equivocadas,
No me digas que tiene poder para cambiar y transformar al mundo, si no tiene el poder para cambiarte a ti. Entonces, la oración, antes que todo, nos lleva a tomar elecciones correctas. Fíjense que el pueblo, por ejemplo, en Oseas 8:4, es acusado por Dios de que tomaron elecciones incorrectas. Y se lo voy a leer en 8:4 de Oseas, donde dice de la siguiente manera: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Es decir, las elecciones que ellos tomaron tuvieron consecuencias propias, y aunque Dios finalmente interviene tanto para juicio, castigo, disciplina, llamado, usando a esas malas elecciones, porque usó a esos reyes para que los opriman y que de esa manera puedan reflexionar, sin embargo, Él no es la causa. Dios no fue, cuando Dios dice que quita y pone reyes, lo voy a explicar en otro video para que vayamos entendiendo cómo es que Dios opera. Pero muchas veces tenemos que reconocer y ser humildes que nos hemos equivocado tantas veces en elegir a personajes, porque nuestra oración no ha sido tan poderosa para llevarnos a un cambio y elegir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, la oración correcta, cuando dice orad en el Espíritu, que es en lenguas y como la manifestación es espiritual, pero también dice orad con el entendimiento. Estoy hablando de 1 Corintios 14:15. Significa que debe de haber una congruencia entre nuestra oración y nuestras elecciones, porque tú no puedes orar a Dios conforme a su voluntad y elegir aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que tener congruencia en este sentido. Si vamos a orarle a Dios, vamos a actuar y a elegir aquello que Dios ama, no aquello que Dios aborrece. Órenle a Dios y díganle: guíame, Señor, para que yo pueda elegir correctamente conforme a tu corazón. Y si finalmente la mayoría elige algo equivocado, porque ese es el tema de las democracias. En el tema de las democracias que aquí se da en Occidente, las elecciones aquí están condicionadas a un voto popular, pero aún así Dios va a hacer su voluntad. Pero una cosa quiero decirte, que al final, si el pueblo general se equivoca, pero Dios te guió a ti, tu responsabilidad ya no caerá sobre ti, sino sobre la mayoría, y van a vivir sus consecuencias, porque las malas elecciones traen consecuencias. Y de eso se trata la oración, que oremos para que Dios nos guíe y que no vean desconectado la oración de una elección. Le digo por qué, porque también esto tiene que ver con la guía del Espíritu Santo. No vean esto como una cuestión de competencia de partido, sino que también Dios va guiando a su pueblo para hacer elecciones correctas y que no vayamos a vivir las consecuencias como los vivió el pueblo de Israel. Bueno, ese es mi consejo. Voy a hacer otros videos para que vayamos entendiendo el concepto general y espero que sea de grande bendición. Saludos a todos.